Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy con nosotros. Si es la primera vez que nos visitas, bienvenido a esta pequeña aventura. Nos dedicamos a compartir nuestras experiencias, nuestras alegrías y sí, también nuestras dudas y miedos mientras navegamos por la maravillosa y a veces caótica etapa de la paternidad. Hoy tenemos un tema que sabemos que a muchos les interesa, algo que ha sido una conversación constante en nuestra casa y que creemos que podría resonar con ustedes. Vamos a hablar de una decisión que hemos tomado, algo que puede sonar un poco inusual para algunos, pero que para nosotros tiene mucho sentido. Hoy, Demet y yo vamos a cuidar a nuestro bebé. Sí, lo han oído bien. Nosotros dos juntos como equipo vamos a ser los cuidadores principales de nuestro pequeño. Y queremos contarles por qué hemos llegado a esta conclusión, cómo lo vamos a hacer y qué significa para nosotros y para nuestro bebé. Sé que hay muchas formas de abordar la crianza, y todas son válidas, pero queríamos compartir nuestra perspectiva y el camino que hemos elegido. Así que si están curiosos, si están pasando por algo similar, o simplemente quieren acompañarnos en esta etapa, quédense con nosotros. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en la conversación, si les gusta el contenido que creamos y quieren estar al tanto de todas nuestras aventuras y reflexiones, les animamos de corazón a que le den a ese botón de suscribirse. Es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora pasemos a lo que realmente nos trae aquí hoy. La decisión de que Demet y yo como pareja asumamos la mayor parte del cuidado de nuestro bebé puede parecer, como dije, un poco diferente a lo que quizás se ve comúnmente. Vivimos en un mundo donde las redes de apoyo, las abuelas, las tías, las niñeras, a menudo juegan un papel muy importante y no hay nada de malo en eso. De hecho, son recursos increíbles. Pero para nosotros hemos sentido una fuerte llamada a vivir esta experiencia de una manera más íntima, más conectada. Para empezar, quiero ser claro en algo, esto no es un juicio hacia ninguna otra forma de crianza. Cada familia tiene sus propias circunstancias, sus prioridades, sus recursos, y lo más importante es que cada bebé reciba amor y cuidado. Nuestra decisión nace de una profunda convicción personal y de un deseo compartido de vivir cada momento con nuestro hijo. Para Demet siempre ha habido una inquietud, una especie de sentir que quería estar presente en cada paso, en cada descubrimiento. Y yo, bueno, he visto la ilusión en sus ojos al pensar en ello, y al final, he sentido lo mismo. Queremos ser los que descubran las pequeñas manías, los que consuelen en los llantos, los que celebren las primeras sonrisas. Queremos construir esa conexión inquebrantable desde el principio, sin delegar esas partes fundamentales de la crianza, al menos en esta etapa inicial. Una de las primeras preguntas que nos hicimos fue ¿cómo vamos a hacer esto factible? Porque seamos honestos, cuidar a un bebé es un trabajo a tiempo completo y a menudo, más que eso. Para nosotros, esto ha implicado una reevaluación de nuestras vidas profesionales y personales. Hemos tenido que sentarnos y hablar honestamente sobre nuestras expectativas laborales, sobre cómo vamos a organizar nuestros días, y sobre cómo vamos a apoyarnos mutuamente. No ha sido fácil, y ha requerido mucha planificación y, para ser sinceros, también un poco de sacrificio. Hemos optado por ajustar nuestras rutinas de trabajo buscando flexibilidad y, en algunos casos, reduciendo temporalmente algunas responsabilidades para poder dedicar el tiempo y la energía que nuestro bebé necesita. Esto significa que habrá días que serán una locura, lo sabemos. Habrá momentos de cansancio extremo, de querer tirar la toalla, pero estamos preparados para eso. Creemos que la comunicación constante entre nosotros va a ser clave. Hablarnos sobre cómo nos sentimos, sobre lo que necesitamos, y sobre todo, sobre cómo podemos ayudar al otro. Otro aspecto fundamental para nosotros es la división equitativa de las tareas. No se trata de que uno lo haga todo y el otro observe. Se trata de que ambos estemos involucrados en todas las facetas del cuidado, los cambios de pañal, las tomas, los baños, las siestas, los ratos de juego, las noches en vela, todo. Hemos hablado de esto y estamos comprometidos a asegurarnos de que ambos tengamos tiempo para descansar y para cuidar de nosotros mismos, porque un padre o madre agotado no puede dar lo mejor de sí. Sabemos que habrá momentos en los que uno de nosotros tendrá que tomar la delantera, pero la idea es que seamos un verdadero equipo. Queremos que nuestro bebé crezca viendo un modelo de coparentalidad activa y colaborativa. ¿Y qué significa esto para nuestro bebé? Para nosotros significa que tendrá un entorno estable y amoroso, donde sentirá esa conexión profunda y constante con ambos padres.
Queremos que sepa que estamos ahí para él siempre. Creemos que esto fomentará su seguridad emocional, su desarrollo y su sentido de pertenencia. Sentimos que al estar tan presentes seremos capaces de entender mejor sus señales, sus necesidades, y de responder de una manera más intuitiva y afectuosa. Además, y esto es algo muy personal, queremos revivir esa magia de los primeros meses, de los olores a leche, de las manitas diminutas, de las primeras interacciones. Queremos ser los protagonistas de esas memorias, no solo testigos. Por supuesto, somos conscientes de que esto no será un camino de rosas. Habrá días difíciles, momentos de duda, y probablemente algunas noches sin dormir que parecerán eternas. Pero estamos listos para afrontarlo juntos. Hemos buscado información, hemos hablado con otros padres que han tomado caminos similares, y sobre todo, hemos confiado en nuestro instinto y en nuestra capacidad como pareja. Creemos que el amor que tenemos el uno por el otro, y el amor que ya sentimos por nuestro bebé, será nuestro motor principal. Y también, algo que queremos destacar es la importancia de nuestra propia salud mental y física. Sabemos que para poder cuidar bien a nuestro hijo, debemos cuidarnos a nosotros mismos. Por eso nos hemos comprometido a buscar momentos para desconectar, para hacer ejercicio, para mantener nuestras amistades, y para tener tiempo de calidad como pareja. No se trata de convertirnos en máquinas de crianza, sino de ser padres felices y equilibrados. Entendemos que muchas personas pueden preguntarse, ¿y el trabajo? ¿Y la carrera? Para nosotros, esta etapa es una prioridad absoluta. Hemos tomado la decisión de que, al menos durante el primer año, la crianza será nuestro enfoque principal. Esto implica que, como mencioné antes, hemos tenido que hacer ajustes significativos. Hemos reestructurado nuestras cargas de trabajo, hemos pospuesto algunos proyectos, y hemos sido transparentes con nuestros empleadores y colaboradores. Creemos que la flexibilidad y la comunicación son la clave para navegar estas aguas. Y sí, sabemos que habrá momentos en los que el equilibrio será difícil de encontrar, pero estamos comprometidos a intentarlo. Al final, esta es una inversión en nuestro hijo y en nuestra familia, y creemos que los frutos de esta inversión serán invaluables. También es importante mencionar que esto no significa que estemos cerrados a la ayuda. Si en algún momento necesitamos un respiro, o si surge una necesidad específica, estaremos abiertos a buscar apoyo. Pero la idea principal es que los cuidadores principales seamos nosotros. Queremos ser los que experimenten todas esas primeras veces, los que construyan esa conexión profunda desde el principio. Creemos que esto fortalecerá nuestra relación como pareja, porque estaremos compartiendo una experiencia tan transformadora mano a mano. Hemos estado hablando mucho de esto internamente y la sensación general es de una gran anticipación, una mezcla de nerviosismo y una emoción indescriptible. Sentimos que estamos a punto de embarcarnos en la aventura más importante de nuestras vidas, y queremos hacerlo con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra presencia. Queremos ser esos padres que están ahí para cada risa, para cada llanto, para cada descubrimiento. Queremos ser los que enseñen, los que consuelen, los que amen incondicionalmente. Y estamos convencidos de que haciéndolo juntos, de esta manera, podremos brindarle a nuestro hijo el mejor comienzo posible. Para resumir un poco lo que hemos estado compartiendo hoy, la decisión de Demet y yo de asumir el cuidado principal de nuestro bebé nace de un profundo deseo de conexión, de una convicción de que queremos vivir esta etapa intensamente como equipo, y de una reestructuración de nuestras vidas para priorizar esta experiencia. Hemos hablado de cómo planeamos hacerlo, de la importancia de la comunicación, la equidad en las tareas, y de cómo esto beneficiará a nuestro bebé. Reconocemos que habrá desafíos, pero estamos preparados para afrontarlos juntos, con amor y apoyo mutuo. Esta es nuestra elección, nuestro camino, y estamos emocionados por lo que está por venir. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Esperamos de verdad que les haya parecido interesante y que les haya dado una idea de nuestra perspectiva. Queremos agradecerles enormemente por acompañarnos en esta conversación. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Nos encantaría saber sus opiniones sobre este tema. ¿Han tenido experiencias similares? ¿Tienen alguna pregunta o consejo? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y aprender de ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir viendo más contenido sobre nuestra aventura como padres, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos o familiares que puedan estar interesados, y por supuesto suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho.
Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.